Bienvenidos a Voces en Movimiento, el podcast de la Asociación de Robótica Móvil Española, donde exploramos el presente y el futuro de la robótica móvil. A través de entrevistas con expertos, análisis de tendencia y debates sobre innovación, profundizaremos en el impacto de esta tecnología en la industria, la economía y la sociedad. Hoy vamos a hablar de un tema clave para la logística del presente y del futuro, la aplicación de la inteligencia artificial en la robótica móvil. Una combinación que promete revolucionar los almacenes, los centros de distribución y toda la cadena de suministro. Para analizarlo, contamos hoy con dos voces expertas: Vanessa Gracia, directora de robótica de GAM, compañía referente en soluciones de maquinaria y automatización, y Andreu Corominas, director de negocio y cofundador de Beta Robots. Bienvenidos. Muchas gracias, Ana. Gracias. Para comenzar, vamos a hablar un poco del contexto, vamos a poner contexto sobre este tema. Y os lanzo una pregunta a ambos. ¿Cómo describiríais la situación actual del mercado en cuanto a robótica móvil aplicada a la logística? Y que nos contéis un poco qué soluciones están dominando ahora mismo. Pues arranco. En cuanto a soluciones de robótica móvil aplicada a la logística, yo creo que coincidirás. Creo que estamos viviendo ahora el boom dentro de lo que es robótica móvil en el sector logístico. Venimos de un pasado muy focalizado en lo que es automoción, robots que mueven carros principalmente, y es un 95% de lo que se ha ido moviendo en el mercado a nivel de robótica móvil. Y creo que con la adopción y la reducción de costes del concepto de traspaleta autónoma, de apilador autónomo, de contrapesada autónomo, lo que es máquina de horquilla, estamos abriendo ahora un nicho de mercado que a nivel de costes tiene sentido, que antes no era así, y que estamos en ese proceso, ¿no?, de que el cliente entienda que ahora ya sí que hay un retorno de inversión muy claro y están entrando mucho producto de robótica móvil en el sector logístico. Sí, pues, la situación actual es una situación de madurez ya, sobre todo en el sector, en las aplicaciones interiores, y ya empezamos a ver también aplicaciones exteriores de lo mismo, intralogística, es decir, mover palets, mover paquetería, mover carros, pero ya en situación exterior. Esto ya empezará a madurar pues, en los próximos años también. Sí. Te iba a preguntar que a gran escala, ¿qué nivel de adopción veías? Aunque ya has dicho que ya ves mucha adopción, que el mercado está maduro, pero ¿qué barreras os estáis encontrando ahora? Entiendo que también las barreras han cambiado respecto a unos años atrás. Yo, en cuanto a la adopción, sí es cierto que está habiendo mucho mercado, pero si lo comparamos realmente con el mercado de la manutención, queda todavía mucho trabajo. Sí creo que va a haber un proceso de automatización en estos clientes a lo largo de estos 5 o 10 años muy grande, pero siempre va a quedar esa operación más compleja, al menos con la tecnología actual, que requiere de que el operario haga un ajuste para que en 2 milímetros gire. Eso todavía estamos a un tiempo vista. Entonces sí que ese rechazo por parte de, oye, yo creo que para mí es todo muy complejo, que es como es la logística, tiene una ruta muy estrecha, un movimiento que tengo que hacer de manera improvisada, con un poco de orden y un poco de adoctrinamiento dentro de lo que es el almacén, ¿no?, de ordenar y tener las calles, por ejemplo, más limpias, que es una cosa que no es limpias de limpieza, limpias de mercancía, por supuesto. Es algo que la robótica está ayudando y a la vez está haciendo que pueda entrar mejor, ¿no? Entonces ese riesgo de, oye, yo meto palets donde pueda, creo que es algo que está cambiando y es preferible tener los palets ordenados porque me permite la entrada de cierta tecnología que me permite reducir mis costes. También como barreras pondría pues, una que siempre está, que es la seguridad, ¿no? Que sean seguros, que sea fiable, que sea 24/7 fiable, digamos. Esto pues aún, bueno, no todas las aplicaciones funcionan 24/7 sin que pase nada. Y esto también después también hay la barrera a veces coste, o sea, inversión, ¿no? Esto también puede ser una barrera según qué cliente final. Un cambio cultural, ¿no? Un cambio en la organización de la cultura de la empresa que le dan más valor y entiendo que decidan dar más el paso. ¿Qué otros miedos os encontráis, por ejemplo, desde Beta Robot cuando se plantean implantar o dar el salto a la robótica móvil? Bueno, los que he comentado, ¿no? Pues el tema de seguridad, el tema de fiabilidad 24/7. Y después también es verdad que hay el tema de estamos en un punto de convivencia que todavía no hay, bueno, hay pocas plantas solo robotizadas,
¿no? Y estamos en este punto de convivencia, de carretillas conducidas por personas, gente pues paseando por allí, pues trabajando y conviviendo con robots móviles, y esto también añade dificultad en general a los proyectos. Completamente de acuerdo. Hay ese grado de complejidad en el que tenemos que seguir trabajando y simplificando es totalmente lícito. Y veo otro punto, que es el miedo que tiene muchas veces el cliente a elegir un proveedor. Es un cliente, el del sector logístico, que es nuevo, no es como una automoción que ya tiene muy claro los 4 o 5 proveedores que tiene que elegir porque ya el mercado está muy maduro. El mercado de la robótica móvil asociado a la logística requiere de un partner en el que confíes y que te ayude a elegir a ese proveedor, porque hay tal abismo de proveedores de robótica móvil, principalmente asiáticos, que el miedo del cliente se percibe desde el día de la compra en decir, ostras, ¿ahora quién elijo? Porque me están diciendo que esto todo hace lo mismo, pero tengo que decidir por uno. Entonces, en la colaboración empresa de servicios con cliente, en ese, oye, vamos a elegir esto juntos y confía en mí que te voy a ayudar, creo que es una barrera que tenemos que también superar en este sector. En esa parte entiendo que España tiene una parte o un enfoque diferencial respecto a toda esta competencia que mencionas. Sí, porque al final la robótica móvil nace, como quien quiere decir, en España. Entonces tenemos un expertise muy alto en lo que es robótica móvil, sí es cierto, anteriormente aplicada a la automatización, y esa elección de proveedores, de entender mucho más la tecnología, nos da un aporte de valor que otros países, por ejemplo, no tienen. Sí, por supuesto, una Alemania también, pero por supuesto un asiático no entra en este debate de qué robot es mejor, sino quiero vender lo mío y punto. Y ahora habéis comentado que ya el sector ha adquirido una cierta madurez, pero ahora llegan otras nuevas tecnologías, como es en este caso la conversación que nos atañe, ¿no? La inteligencia artificial. Es la gran diferencia en esta nueva generación de robots. ¿Cómo diríais que está transformando la manera en la que los robots móviles trabajan en logística? Yo sí que es cierto que ahora vivimos en el boom de la inteligencia artificial generativa, pero inteligencia artificial ya llevamos años aplicando en el sector de la robótica móvil, no generativa, por supuesto, pero sí esa inteligencia para la optimización de las rutas. Oye, ¿es mejor que haga este recorrido o es mejor que haga este otro? Y que el robot pueda decidir en tiempo real por dónde tiene que ir. O esa inteligencia artificial aplicada a los sistemas de visión, por ejemplo. Pasamos una época en la que cuando de repente un robot veía una rampa, creía que estaba viendo un obstáculo, una pared, y se paraba. La inteligencia artificial a nivel visual, que ya lleva tiempo, lo que le permitía es ver un número de puntos y decía, pero si estos puntos son una rampa, no es una pared, pues puedo seguir hacia adelante y subir esa cuesta, ¿no? Entonces, ya hemos trabajado mucho en ese sector y entra ahora mismo otro gran punto de inteligencia artificial, en mi opinión, más generativo hacia lo que es la robótica de verdad colaborativa, ¿no? Esos humanoides que vemos que todo el mundo está flipando porque va a ser un bombazo. En mi opinión personal, sí va a ser un bombazo, porque ahí lo que nos permite esta inteligencia artificial es no tener que programar al robot, que antes tú le tenías que decir, para coger ese vaso tienes que moverte aquí y aquí. Y esta nueva inteligencia artificial nos está diciendo, yo quiero coger ese vaso, ahora yo mismo me autoprogramo para ver cómo llego ahí. Y eso es un cambio de paradigma, en mi opinión, en la robótica y en la automatización, que va a cambiar mucho el mundo, en mi opinión. Andreu, no sé si estás de acuerdo. Sí, a ver, hay muchos puntos de vista y, digamos, muchas cuestiones, ¿no? Pero sí, no, es verdad, como decía Vanessa, que hay muchas cosas que ya son inteligencia artificial de hace años y décadas, ¿no? Uh-huh. Planificar caminos, generar un mapa, todo esto se puede considerar académicamente inteligencia artificial. Pero ahora sí que ha llegado otra cosa, que es el uso masivo de datos, y los robots son recolectores masivos de datos, porque están pues, generando megabytes cada minuto, ¿no? Imágenes, sensores láser, todo. Después, el hecho de ser capaces de usar estos datos de la forma que la inteligencia artificial los está usando hoy en día, pues aquí, y ya no solo a nivel de robot, que sería la navegación o reconocimiento de objetos, sino ya a nivel de una flota, ¿no? Recolección de datos a nivel de flota.
que es verdad que a nivel de flota la recolección es más lenta, ¿no? Porque no es tan masiva, no son imágenes. Por ejemplo, si las misiones van mejor por aquí o por allí, qué patrón de fallo hay, qué patrón de tráfico hay, todo esto es una recolección más lenta de datos, pero que es la necesaria para generar después estos modelos. Hay a veces hasta genera un poco de miedo, ¿no? Porque cuando tú ves a un bebé que empieza a crecer, él aprende a coger un boli. Cuando estamos hablando ahora de esta nueva era tecnológica, cuando ese robot aprende a coger un boli, todos los robots que tienen su mismo sistema operativo han aprendido a coger el boli. Entonces, el grado de rapidez, de celeridad en el aprendizaje de estas máquinas va a ser increíble, porque está todo conectado, como bien estabas diciendo, ese gestor de flota, hay que verlo como un enjambre, más que como un robot en sí mismo. Podríamos decir que el papel que juegan esos datos, ¿no? Y en el entrenamiento de esos modelos va a marcar el éxito o no de un proyecto. En mi opinión, siempre que el dato, tienes que partir de un dato fiable, efectivamente. Sí, seguro, sí. No sé si nos podríais contar o comentar algún ejemplo concreto en el que algún proyecto, la IA generativa, haya marcado la diferencia. Ya bien sea en optimización de rutas, gestión de flotas, que se pueda contar, porque yo ya sé que en estos temas hay muchas cosas que no. Claro, nosotros no tenemos aún ninguna implantación real hecha con IA generativa, pero sí que nos han llegado propuestas interesantes, por ejemplo, de interfaz con humanos, ¿no? Por voz, ¿no? Es decir, todo lo que es conversación, órdenes, pero ya con lenguaje natural, pues que se convierte a un diálogo pues, con una máquina y todo este tema. Sí que para temas, por ejemplo, de restaurantes y cosas de este tipo. Así que, pero bueno, no tengo una experiencia de una implantación grande que digas, mira, esto gracias a la IA pues funcionó de maravilla, ¿no? Todavía no estamos aquí. Yo creo que ahí estoy con el que la IA generativa aún nos queda todavía terminar de identificar esas aplicaciones en las que saquemos realmente valor, que va a ser mucho más que un chat GPT, pero aún estamos en ese proceso de desarrollo de esas soluciones que llevan esa tecnología y que tendrán un nicho de aplicación. En cuanto a IA no generativa, ahí nosotros sí estamos trabajando en un proyecto para un cliente muy grande de retail, que tenemos una tecnología muy similar también en un cliente de automoción, y viene por la parte de detección de lo que serían pallets. Voy a poner un ejemplo muy claro. Antiguamente en la robótica móvil, para que el robot viniese a recoger la mercancía, tú le tenías que decir, ven a recoger esta mercancía. Y le decías, está aquí. Con la tecnología que hemos desarrollado, lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos un sistema de visión que lo que está es viendo todo el rato una zona. Y cuando un operario en manual viene y deja la mercancía, yo detecto que hay una mercancía en el suelo gracias a esta inteligencia artificial en la parte visual, y eso genera de manera automática la orden al robot. Entonces lo que hacemos es que la comunicación humano con robot, que antes se tenía que hacer con un móvil o con un iPad o con un dato que yo mando desde mi ERP, por ejemplo, ahora mismo es dinámica. Yo tengo un sistema de visión, entra mercancía y yo automáticamente ya sé que tengo que ir a por esa mercancía como robot. Entonces, son proyectos, la verdad, que están dando muy buen resultado, porque al final, aparte de la parte tecnológica, simplificas la operación del operario. No tienes dependencia de que, oye, hoy me he olvidado de pulsar el botón. No, es que aquí no hay cabida que no pulses el botón. El botón se está pulsando solo gracias a esa inteligencia artificial. Y hemos hablado un poco del contexto, de lo que sí se está haciendo, cuáles son los retos a partir de ahora para que esa robótica móvil impulsada por inteligencia artificial generativa se consolide en el sector logístico. Son retos tecnológicos, son retos de costes, son retos de cultura empresarial que hablábamos antes, que ya se está transformando, de regulación, que igual aquí sí que estamos un poco, que se necesita avanzar más. ¿Cuáles son los retos? Supongo que todo lo que dices son retos, ¿eh? Es decir, no es que... Sí, porque, por ejemplo, culturalmente seguro, es decir... Sí, es decir, tenemos que dejar un poco, quizás que las máquinas tengan un poco más de autonomía, y esto a veces puede costar. Por ejemplo,
escoger qué palet van. No que sea el palet 3, no. La máquina ya decidirá qué palet es el mejor ahora. Y no... O sea, y esto a veces es un tema cultural, ¿no? Hay gente de almacén que bueno, que por su cultura, y se entiende, ¿eh? Pues necesitan tener las cosas muy controladas, muy... Y después, claro, retos pues, a nivel financiero seguro, a nivel tecnológico, como decíamos, recolectar datos. O sea, se necesitarán datos para hacer todo esto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que a día de hoy esos retos siguen estando. Y hilando un poco con el punto principal del podcast, creo en la inteligencia artificial como un gran solventador de todos esos retos. El problema que teníamos a lo mejor ahora a nivel de complejidad de la programación del robot, que tú tenías un proceso de programación para que haga exactamente este movimiento, que te influye a la vez en un riesgo o un coste más alto. Ahora con la inteligencia artificial, ¿a dónde vamos, no? Esa elección de destino dinámica te evita muchas horas de programación por detrás de dónde tienes que ir. Entonces, esos retos técnicos creo que cada vez van a ser menores. Creo que esa poca flexibilidad que podía tener antes la robótica, como lo que comentaba antes, muevo la mano así para coger el vaso, ¿qué pasaba? Me ponen el vaso hoy mañana aquí y el robot costaba lo mismo, era muy bueno, hemos tardado muchísimo en programarlo, pero le movías el vaso 2 centímetros y no cogía la botella. Entonces, esa flexibilidad creo que va a ayudar, gracias a la inteligencia artificial, a evolucionar la robótica móvil, a abaratar la robótica móvil y a llegar a ser un producto que creo que será un commodity, que dentro de 5 años sí que veremos robots humanoides colaborativos, por ejemplo, en nuestras casas, y mucho más robot en logística, como estábamos hablando antes, porque necesita de esa flexibilidad que antes era muy cara y ahora va a ser más barata. Entiendo, entonces iba a preguntaros, pero que al final la tendencia es que todo esto ayude a democratizar esta tecnología, esta implantación de estos robots móviles. Has mencionado 5 años, esto ya sé que es un poco tirarse a la piscina, pero ¿en cuántos años creéis que vamos a poder ver un almacén completamente automático y autónomo? Yo me tiro a la piscina, o sea, yo ya he visto ya vídeos de algún almacén ya no logístico, sino realmente de automoción, que lo llaman fábricas negras, porque directamente en esas fábricas no hay luz, porque no se necesita, porque no hay humanos. Entonces creo que hay un punto en el que ya estamos entrando, principalmente en el mundo asiático, pero que va a ser en el corto plazo. O sea, yo sí imagino un almacén automático al 100% de aquí a 5 años. Igual que no veo una mesa llena de gente metiendo facturas a mano. Entonces, esto da para otro podcast, pero me preocupa es el trabajo de toda esta gente. Claro, esto eso es lo que me preocupa. Pero sí que tengo fe absoluta en que va a llegar ese grado de automatización y 5 o 10 años estaremos ahí. Creo que lo voy a vivir, voy a tener esa suerte. Ahora, Andreu, más técnicamente, no, que seguro que esa no, te has ido. Sí, porque todo lo que es entorno controlado, interior, estructurado, porque un almacén pues al final es estructurado, ángulos rectos, paredes, pues aquí es un entorno que hoy en día la robótica móvil está segura. El tema donde hay los retos a nivel tecnológico ahora son entornos menos estructurados, ¿no? Más un entorno urbano, un entorno exterior, un entorno semiestructurado, un entorno con mucho objeto moviéndose. Aquí por lo tanto, almacén, sí, es un tema que de hecho ya casi los hay, ¿no? Sí. Y si esto hablamos o miramos un poco a nivel internacional, ¿qué papel puede o está jugando España en el desarrollo de estos proyectos, de proyectos de este tipo en este ámbito de la logística que estamos hablando? Yo creo que España tiene la suerte de que vivimos de la logística, como quien dice, creo que somos dentro a nivel europeo un punto muy logístico, cada vez creo que lo vamos a ser más y creo que nuestro papel como España es, oye, podemos, ya que hemos perdido a lo mejor un poco de fuerza industrial que queremos intentar recuperar, dentro del punto logístico, si nosotros conseguimos ser rentables para el mundo y para el mundo es bueno que el paquete pase por España, y soy muy sincera, porque es más barato, y si es más barato es porque probablemente venga de un almacén que está automatizado, creo que podemos jugar un rol muy importante como localización
y como compañías con el expertise que tenemos para el resto del mundo, la verdad que sí. Yo creo que las piezas están, hay conocimiento, hay capital, creo, hay posicionamiento, digamos. Se tienen que encontrar estas piezas, o sea, y asumir riesgos. En toda la cadena, sí. en toda la cadena hay que asumir riesgos. O sea, si alguien piensa que esto está todo asegurado, o sea, no, hay que asumir riesgos, igual que han hecho toda la gente hace 10 años, 20, 40, cuando ha implementado algo nuevo. O sea, hay que asumir una parte. Si hay ganas de asumir esto, pues sí, Ahí, sí, para mí, hay posibilidades, digamos. el mayor riesgo que tenemos de no asumir riesgos es justo en la parte de seguridad. Creo que en el mercado asiático se asume mucho más riesgo que en Europa. Estoy completamente de acuerdo de que no podemos asumir ningún riesgo, pero a veces nos pasamos de no... Precavidos. Efectivamente. Sí, bueno. Y ahí cada vez noto, al menos yo, la presión de la regulación todavía es más estricta a nivel de normativa de seguridad, de que el robot, si no te ve a 3 metros, antes era 2,50, pero ahora lo meto a 3. Y dices, ostras, en China te ve a 5, a 0,5 y está todo bien. Sí. Entonces, ahí eso es un poco, yo creo, el escalón que nos puede dejar atrás. A mí precisamente el riesgo, digamos, contra las personas ya me parece bien no asumirlo No, me completamente. refería más a riesgos pues, financieros, estratégicos. Bueno, sí. Bueno, son estos los riesgos que me refería. Es decir, bueno, hay que pues, ir hacia allí y hay un plan y las cosas irán como irán. Sí. Claro. Se acercarán al plan, pero obviamente saldrán cosas. Sí. Pero sí hay que... Sí, y a nivel financiero, todas estas ayudas que están viniendo ahora de Next Generation, de todos los fondos europeos, también quieren dar ahora un impulso a nivel industria. Entonces, creo que estamos alineados. Entiendo un poco que hay cierto miedo aún, ¿no? Y si vosotros podéis sentir o percibir ese miedo, entiendo, como has comentado antes, de esta gente ahora, si se automatiza, si no hay personas en las fábricas, ¿qué va a hacer? Que el miedo se amplifica mucho más cuando las personas no saben del tema o no están metidos trabajando en esto. Entonces, en Voces en Movimiento, en este podcast, nos gusta siempre, para finalizar, hacer una pequeña reflexión, ¿no? Un poco más moral. Entonces, antes de cerrar, os voy a lanzar una pregunta complicada. ¿Qué valores o principios pensáis que deberían guiar el desarrollo de esta robótica móvil con inteligencia artificial generativa, para que realmente aporte valor tanto al sector logístico, pero a la sociedad en general, para quitar también un poco ese miedo? ¿Puedo hacer una carta a los Reyes Magos? Sí, aquí lo que quieras. Pues yo creo que tiene que ser un valor también de aportarnos valor a nosotros mismos, ¿no? Y creo que siempre que podamos trabajar con un producto que nos es acorde y que sabes que está fabricando tu amigo el de Zaragoza, siempre va a ser mejor, porque el trabajo que estás en cierto modo reemplazando, es decir, esa persona de almacén, es cierto que se cambia el trabajo, ¿no? No, pero esa persona de almacén probablemente no sea el que programa el robot. Entonces, si al menos la persona que programa el robot está con nosotros en nuestra cultura, creo que va a ser muy positivo. Entonces, siempre que se puede, para eso necesitamos tener un producto con unos costes que gane la empresa logística. Entonces, si consiguiésemos llegar a ese match, creo que sería lo ideal. Bueno, para mí, por ejemplo, valores importantes son mejorar las condiciones laborales de mucha gente. Hay muchos trabajos muy duros, Sí. que realmente, si los hace una máquina, creo que es mejor. Sí, totalmente. O sea, no solo, o sea, sí. Y después hay otro valor, creo que es interesante, es establecer algún mecanismo para repartir riqueza. Es decir, esto va a generar riqueza. Si no se hace nada, la riqueza tiende a concentrarse. Pues habrá... Hoy en día el trabajo y el salario es un mecanismo de repartir riqueza. Es más bueno o más malo, pero es un mecanismo. Pues habrá que inventar o encontrar mecanismos para repartir riqueza, que creo que sería un valor también. Si se genera riqueza en un país, pues creo que está bien que se reparta. Creo que nuestro deber como sociedad, viendo la que viene, debería ser exactamente ese. Ver cómo conseguimos que esto no nos coma, ¿no? Y que no sea... Hay una frase que me gusta mucho, que descubrí el otro día, y es que no sea un cisne negro
sino un hipopótamo gris. El cisne negro es un fenómeno que de repente viene y el hipopótamo gris ya lo estás viendo y de repente te come. Pues que no lleguemos a que ese hipopótamo que estamos viendo no nos coma, ¿no? Y creo que es justo desde ese punto de vista de la parte social que tenemos que empezar a darle una vuelta como sociedad. Pues con esta súper reflexión final hemos llegado al final de este podcast de Voces en Movimiento, el podcast de ARME, la Asociación de Robótica Móvil Española. Os quiero agradecer enormemente este ratito de conversación tan enriquecedor y todas vuestras reflexiones. Ha sido un placer contar con vosotros. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos vosotros por escucharnos y por vernos. Si os ha gustado este episodio, seguidnos en vuestra plataforma de podcast favorito y en todas nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades del sector. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo la robótica móvil española está transformando el mundo. Hasta pronto. Producido por SweetBro, la agencia de marketing industrial, combinando estrategia y ejecución épica.